Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos de verdad en algunas ideas de una obra clave, fundamental para entender cómo pensamos. Principios de Psicología de William James, un librazo de 1890, pero que, créeme, sigue dando de qué hablar. Totalmente. Vamos a revisar juntos unos fragmentos que, nos pintan su visión sobre cosas esenciales. La conciencia misma, por qué los hábitos nos gobiernan tanto, qué onda con las emociones, ¿sentimos y luego lloramos o es al revés? Ajá. La voluntad, el querer hacer las cosas. Y hasta esas historias raras de cuando la identidad como que se nos rompe, ¿no? Le vamos a entrar a fondo. Exacto. Y es que James tenía esa mezcla, ¿no? Era como filósofo y científico a la vez. Usaba mucho la introspección, pero también la observación, lo que la ciencia de su época le daba. Sí, Sorpresa sobre cómo funciona nuestra propia cabeza. Es un clavado, pues, para quien quiera entenderse un poquito mejor. Perfecto. Pues arranquemos con esa imagen que todo mundo conoce, ¿no? La conciencia no como cajitas de ideas, sino como un río, un torrente, el famoso stream of consciousness. ¿Qué significa eso realmente? Implica un montón de cosas. Primero, que nuestro pensamiento pues nunca está quieto. O sea, siempre fluye, cambia. James decía que nunca tienes la misma idea exactamente igual dos veces. Ah, mira, Porque el contexto mental, lo que él llamaba la franja que rodea cada pensamiento, siempre es un poquito diferente. Segundo, aunque durmamos o nos distraigamos, sentimos que nuestra conciencia sigue, ¿no? Hay una continuidad. claro, te despiertas y eres tú mismo otra vez. Exacto, ese hilo de identidad. Y lo tercero, importantísimo, es selectiva. La atención, eso sí que es clave. De todo lo que nos bombardea, siempre estamos eligiendo. James le tiraba a los psicólogos de antes por no pelar esto. Justo. Decía que ignoraban lo más obvio. Es como que la mente siempre está escogiendo qué le importa en ese momento. Y bueno, dentro de ese flujo, él distinguía como dos tipos de paradas, por decirlo así. A ver, Las partes sustantivas y las transitivas. Suena medio técnico, sí un poco. pero mira, las sustantivas son como los lugares donde el río se calma, donde el pensamiento se detiene en algo claro. Una imagen, un concepto, la idea de mesa, por ejemplo. Ok, como las ideas principales, las fotos. Ándale. Pero luego están las transitivas. Esas son más escurridizas. Son los puentes, las conexiones. El sentimiento de ir de una idea a otra. El y, el pero, el hacia. Ya. Como la sensación de que esto lleva a aquello. Eso. James decía que intentar atraparlas con la introspección era como querer prender la luz rápido para ver cómo es la oscuridad. Órale, buena analogía. En cuanto les pones atención, ¡pum!, se vuelven algo fijo. Pierden esa cualidad de puro movimiento. ¿Y entonces cómo sentimos esa conexión, ese flujo? Ahí entra otra vez lo de la franja, el fringe o halo psíquico. Dice que cada pensamiento que tenemos en el foco está rodeado como de una sombrita consciente. Ajá. Esa sombrita trae el contexto, de dónde vienes, a dónde sientes que vas. No es lo principal, pero está ahí, guiando. Dame un ejemplo más de a pie. Claro, cuando lees, no solo ves la palabra actual, no. Sientes como el eco de las anteriores y una especie de anticipación de lo que sigue. Esa sensación de dirección, de que la frase va para algún lado, eso es la franja. Ah, ok. O cuando tienes una palabra en la punta de la lengua. Sabes algo de ella, ¿no? Cómo suena, con qué letra empieza, pero no la atrapas. Esa sensación de estar cerquita, de apuntar hacia ella, eso es la franja trabajando. Entendido. Entonces la mente no son legos separados, sino este río que se mueve, que elige, con sus remansos, sus rápidos, y todo envuelto en esa sensación de contexto que nos guía. Cambia la perspectiva, ¿eh? Totalmente. Es una visión mucho más viva, más orgánica de la mente. Y justo esa idea de flujo nos lleva a otro tema donde James vio una fuerza enorme, casi invisible, pero súper poderosa. El hábito. Le da un peso tremendo. ¿Cómo lo explica él? Pues lo ve casi como nuestra segunda piel, ¿no? Algo básico para vivir, para la sociedad. Y lo aterriza mucho en lo físico, en el cerebro.
Usa la idea de plasticidad del tejido nervioso, que para su época era bastante nueva. Ajá, la capacidad del cerebro de cambiar, de formar caminos. Exacto. Como si cada vez que haces algo o piensas algo, se marcara un caminito en el cerebro, una vía nerviosa. Como hacer un sendero en el pasto a fuerza de pasar. Justo así. Y una vez que ese caminito está bien marcado, pues la energía nerviosa se va por ahí solita, sin batallar. Un hábito, para James, es básicamente eso, una respuesta casi automática que sigue una ruta ya hecha, sin pensarle mucho. Y dice algo importante. Es fácil hacer caminos nuevos, al principio, pero una vez hechos, cuesta un montón borrarlos. Somos meros haces de hábitos, dice él. Uf, sí. Pero fíjate, James no se queda ahí, en lo biológico. Saca unas lecciones de vida bien directas. Advierte mucho contra eso de tener buenas intenciones y no hacer nada. Ah, sí. Dice que cada vez que decides, no sé, voy a ser más paciente, y a la mera hora no lo haces, no solo pierdes la chance, sino que debilitas la conexión en tu cerebro entre esa buena idea y la acción. Haces que sea más difícil la próxima vez. Cita en el dicho ese de el infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Y el ejemplo de Rousseau. Ese es brutal. Rousseau, que escribía súper bonito sobre que las mamás debían amamantar a sus hijos, y él mandó a los suyos a un orfanato. Para James es el colmo del sentimentalismo. Sentir bonito, pensar elevado, pero que no se traduzca en nada real. Un autoengaño, pues. Suena duro, pero tiene su lógica neuronal, ¿no? Si no actúas, no refuerzas la vía. Tal cual. Pero por el lado bueno, el hábito es nuestro súper aliado. Hace que nos movamos mejor, más fácil. Nos cansamos menos porque lo habitual gasta menos energía mental. Y lo más importante, nos libera la cabeza. Claro. Ya no tienes que pensar cómo amarrarte las agujetas o manejar al trabajo. La mente queda libre para otras cosas, para lo nuevo, lo difícil. Por eso lo llama el enorme volante de la sociedad. Es lo que hace que todo funcione más o menos. Qué buena forma de verlo. El hábito como el arquitecto silencioso de nuestra vida. Fascinante. Ahora, cambiemos a una de sus ideas más raras, quizá, y más famosas. La emoción. Esa pregunta de ¿lloramos porque estamos tristes o estamos tristes porque lloramos? Esa mera. Es la teoría James Lange, porque otro científico, Lange, llegó a lo mismo casi al tiempo. Lo normal, lo que uno piensa es, veo algo, un oso, siento algo, miedo, y entonces mi cuerpo reacciona, tiemblo, corro. Percepción, emoción, reacción corporal. Lógico. Pues James le da la vuelta, totalmente. Él dice, ¿ves el oso, güey? Y tu cuerpo reacciona de volada, automáticamente. Corazón a 1000, músculos tensos, sudas, tiemblas, chance hasta empiezas a correr. Y la sensación de todos esos cambios en tu cuerpo, mientras pasan, eso es la emoción. A ver, entonces la emoción no causa la reacción del cuerpo, sino que es el resultado de sentir esa reacción. Exactamente. No tiemblas porque tienes miedo. Sientes miedo porque te das cuenta de que estás temblando, de que tu corazón va a 1000, de que tus músculos están duros. Sus frases son famosas. Nos sentimos tristes porque lloramos, enojados porque golpeamos, asustados porque temblamos. Híjole, eso sí que va contra lo que uno siente, ¿no? Y si no hay reacción del cuerpo, ¿qué? James lo lleva al límite. Dice, si pudieras quitar todas las sensaciones del cuerpo que van con una emoción fuerte, el corazón, los músculos, las tripas, todo, no quedaría nada de la emoción, solo un pensamiento frío. Podrías pensar, ese oso es peligroso, pero no sentirías miedo. La emoción para él es el cuerpo sintiéndose a sí mismo en respuesta a algo. ¿Y dónde pone James la emoción en el cerebro? ¿Hay un centro del miedo o algo así? No exactamente. Él pensaba que no hacían falta centros especiales para las emociones. Creía que surgían de la actividad en las mismas partes del cerebro que procesan lo que ves, el oso, y lo que sientes de tu propio cuerpo, músculos, órganos. La emoción sería como la percepción compleja de toda esa interacción. Objeto, cuerpo, cerebro. Cambiando el cuerpo. Si me obligo a sonreír, ¿de verdad me sentiré un poquito más feliz? Es una de las ideas interesantes que se derivan, sí.
Y bueno, hay investigaciones modernas sobre eso, la hipótesis de la retroalimentación facial, que a veces apoyan un poco la idea de James, aunque hoy se ve más complejo. Pero sí, la teoría apunta a eso. El cuerpo no solo expresa la emoción, la crea. ¿Qué? ¡Qué vuelco! Bueno, pasemos a otro tema clave, la voluntad. ¿Cómo explica James que podamos decidir y actuar, sobre todo cuando nos cuesta trabajo? Instintos, las reacciones emocionales que justo vimos. Dice que solo podemos querer hacer algo a propósito si ya hemos sentido antes, por accidente o de forma automática, cómo se siente hacer eso. Necesitamos las ideas kinestésicas, o sea, la memoria de cómo se siente mover el cuerpo de cierta forma. O sea, ¿no puedo decidir mover un dedo si nunca he sentido cómo se mueve? Ándale, pero más allá de eso, mete un concepto bien importante, la acción ideomotora. La idea es que cualquier pensamiento que tengas claro en la mente tiende a producir la acción física, solita, a menos que otro pensamiento se le oponga y la frene. ¿Cómo es eso? A ver, un ejemplo. Piensa en algo sencillo. Estás leyendo y piensas, voy por un vaso de agua. Si no hay otra idea que compita, como qué flojera levantarme o mejor acabo este capítulo, la simple idea de ir por el agua hace que tu mano casi se mueva sola. No necesitas un hazlo extra de la voluntad. Ah, ya. La idea clara y sin competencia en la mente, basta. La mayoría de lo que hacemos todos los días, dice James, es así, ideomotor. Ok, y entonces ¿cuándo entra la fuerza de voluntad? El esfuerzo. Justo ahí, cuando hay ideas que chocan. El ejemplo clásico que usa es levantarse de la cama en la mañana fría. Tienes la idea, tengo que pararme, hay cosas que hacer. Que chance es medio abstracta, lejana, compitiendo con la idea, qué rico aquí, calientito, que es súper concreta, inmediata, placentera. Uf, la lucha diaria de muchos. Exacto. Y James dice que el acto de voluntad aquí no es crear un impulso mágico, es mantener la atención fija en la idea difícil, la que es buena a largo plazo pero menos atractiva ahorita. Tienes que aferrarte a la idea de levantarse y no dejar que te gane la idea de quedarse. O sea, la voluntad es, en buena medida, atención sostenida. En esencia, sí. El esfuerzo que sentimos es, en gran parte, el esfuerzo de mantener esa atención. Y a veces, dice James, hasta se siente en el cuerpo. Apretas la mandíbula, frunces el ceño, aguantas la respiración. Ajá. Una vez que logras que la idea difícil domine tu mente, que le gane a la otra, entonces la acción levantarte sale casi sola, por el principio ideomotor. La clave es ganar la batalla de la atención. Es una visión súper práctica de la voluntad. No es magia, es dirigir y sostener el foco. Y claro, eso te dice cómo cultivarla, entrenando la atención y actuando rápido cuando decides algo, para que se haga fuerte esa conexión idea-acción. Muy bien. Y ya para ir cerrando, James también le entró duro al tema del yo, de quiénes somos. ¿Cómo lo aborda él? Empieza como muy ordenado, ¿sabes? Distingue como capas del yo empírico, o sea, el yo que podemos conocer por experiencia. Describe 3 principales. ¿Cuáles son esas capas? Primero, el yo material. Este es tu cuerpo, claro, pero también todo lo que sientes como tuyo. Tu ropa, tu casa, tus libros, hasta tu familia y amigos. Aquello a lo que estás apegada. Segundo, el yo social. Es tu fama, tu reputación, cómo te ven los demás. Y ojo, James dice que no tenemos uno solo, tenemos varios. No eres el mismo con tus papás que con tus amigos o en el trabajo. Buscas caerle bien a distintos grupos. Tiene todo el sentido. ¿Y la tercera? La tercera es el yo espiritual. Es como tu núcleo interno, tu conciencia, tus pensamientos, tus valores, lo que sientes que eres por dentro, tu vida psicológica más íntima. Y dice James que estos yos, el material, lo social, el espiritual, andan siempre compitiendo. Tienes que elegir a cuál le apuestas más. ¿Buscas reconocimiento, acumulas cosas o trabajas más en ti? Es un mapa muy completo del yo normal, digamos. Pero James no se quedó ahí, ¿verdad? Le picaban la curiosidad de esos casos donde el yo como que se rompía. Exacto.
Le fascinaban esos fenómenos que hoy llamamos disociativos. En su época se veían mucho con la histeria y la hipnosis. Describe casos, por ejemplo, de pacientes con anestesias, partes del cuerpo donde no sentían nada. Pero a veces parecía que una parte de su mente, como una conciencia secundaria, sí captaba los pellizcos o piquetes en esa zona, aunque la conciencia principal ni se enterara. Se descubría con cosas como la escritura automática. Órale. ¿Y los casos más de película? ¿Como la personalidad múltiple? Les dedicó un buen espacio. Cita unos casos clínicos que eran la sensación. Uno famoso es el de Ansel Bourne, un predicador que un día desapareció. Meses después lo encontraron en otro estado con otro nombre, A.J. Brown, atendiendo una tiendita y sin acordarse de nada de su vida pasada. ¡Qué fuerte! Y de repente, un día, ¡pum!, despierta como Ansel Bourne, sin tener idea de cómo llegó ahí, ni qué hizo como A.J. Brown. Amnesia total entre los dos yos. ¿Qué? ¡Qué perturbador! Como si fueran dos personas en el mismo cuerpo pero sin conocerse. Y menciona a otros, como una chica, Lucy J., estudiada por un psicólogo francés, Janet. Tenía 3 personalidades distintas, cada una con su nombre, su carácter, sus recuerdos, y a veces una no sabía nada de las otras. ¡Wow! ¿Y qué concluyó James de todo esto? De la hipnosis, de estos casos tan locos. Pues lo llevaron a una idea bastante radical para su tiempo, que la conciencia no es a fuerzas un bloque unido. Puede romperse, disociarse, en común corrientes paralelas que viven juntas pero sin hablarse. Y claro, eso abre unas preguntas enormes sobre quiénes somos realmente, sobre la memoria, la identidad. ¿Qué nos hace ser uno? Híjole, pues sí que recorrimos un montón con William James. Desde esa idea tan viva de la conciencia como río. Ujú. Luego, el poder del hábito, esa fuerza silenciosa que nos moldea. La teoría de la emoción, que nos pone de cabeza, naciendo del cuerpo. Ujú. La voluntad, que resulta ser más bien atención enfocada. Y al final, estas exploraciones de cómo el yo puede fragmentarse. Te deja pensando muchísimo. Sin duda, lo bueno de James es que te presenta una psicología que se siente real, conectada a cómo vivimos. Mezcla todo, introspección, lo que veía en pacientes, experimentos, lo que fuera. No le sacaba a los temas raros o difíciles. Te obliga a cuestionar lo que dabas por sentado sobre ti misma. Y nos deja con preguntas que siguen ahí, ¿no? Si la conciencia no es solo un testigo pasivo, como a veces sugiere James, sino que tiene un papel, que elige, que refuerza caminos, ¿para qué? ¿Cuáles son sus fines? Es la gran pregunta debajo de todo, ¿verdad? ¿Somos solo máquinas complejas o hay algo más en esa corriente de conciencia? James como que se inclina a pensar que sí sirve para algo, que ayuda a adaptarnos. Pero definir esos fines, sigue siendo el reto. Pues ahí queda una reflexión para quien nos escucha. Si la voluntad es dirigir la atención y el hábito es el camino fácil, ¿hasta dónde podemos nosotros conscientemente redibujar esos caminos en nuestro cerebro y dirigir el río de nuestra conciencia hacia donde de verdad queremos ir? James nos da pistas, pero la respuesta parece que está en el día a día. Muchas gracias por acompañarnos en este clavado a las ideas de William James. Hasta la próxima.